Bueno, pues démosle gracias al Señor y presentémonos con un corazón dispuesto. Amadísimo Padre, me presento ante ti en esta reunión más. Te pido que pongas en mí un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta palabra. Y asimismo te pido que me permitas ser hacedor de esa palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que vamos a leer un Isaías 25, 6 al 9. Va a ser rápido. ¿Lo tenemos? Fíjense lo que nos dice Isaías, el Señor en Isaías 25, 6, 9. ¿Lo tenemos? Y Jehová de los ejércitos hará, dice, en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. Banquetes, dice, de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Oiga bien, vinos purificados, para que no vayan a pensar que son vinos de embriaguez, vinos purificados. Podemos ver, ¿verdad?, que una vez que el Señor llega a nuestras vidas, por ejemplo, el Señor me trae memoria en este momento cuando le dijo a Zaqueo: hoy tú cenarás conmigo y yo cenaré contigo. Entonces, cuando nosotros recibimos ese banquete celestial, ese perdón, esa misericordia, ese amor, porque podemos ver cómo Zaqueo se bajó a encontrar a Jesús. Los que han podido leer la escritura, dice gozoso. Entonces, para poder tener ese gozo, solo estando Jesús en nuestro corazón. Aunque hasta ese momento él, por lo que podemos ver en la escritura, había escuchado de él, pero lo escuchó porque el Señor inquietó ese corazón. Porque podemos ver, por ejemplo, cuando nosotros leemos Juan 15:1, no lo vamos a leer, solo lo voy a recalcar un poquito nomás. Es porque el Padre ha removido esta tierra. El Padre ha removido esta tierra. Porque ¿quién labra la tierra? El Padre. ¿Quién siembra la semilla? Es Jesús. ¿Cuál es la semilla? Es la palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Repito. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, dice, banquetes de manjares suculentos, banquetes de vino refinado y gruesos tuétanos y de vino purificado. Solo me trae en memoria donde el Señor es Él el que nos va a atender en el lugar celestial en la segunda cena, porque la primera cena la hacemos aquí con Él una vez que Él llega a nuestra vida y lo recibimos, y nuestra próxima cena es en el lugar celestial, ¿verdad? Precioso. 7. Oigan bien lo que dice: y destruirá, dice, en este monte la cubierta con que están cubiertos, dice, todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Cuál es el velo? El pecado. ¿Quién quita el velo suyo y mío? El Señor Jesucristo. Nadie puede quitarle el velo a usted si no es Jesucristo, como me lo quitó a mí. Es el único que viene, rompe ese velo para que podamos ver y podamos recibir. Por eso hay muchos todavía que, como no creen en Jesús, andan con ese velo, y aunque tienen ojos, no pueden ver. Aunque pueden ver las cosas que hay en la tierra, pero no pueden ver ese lugar celestial que es Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra familia, por decir, en los hijos, en la esposa, en el esposo, el que tiene esposa, el que tiene esposo, el que tiene hijos. Pero es de la única manera donde podemos ver, porque podemos vivir una vida de paz. Porque hay gente que pasa en tribulaciones por el mismo afán, las mismas riquezas del mundo,
por querer seguir haciendo lo que el mundo hace, teniendo lo que la gente en la carne tiene. Y nosotros debemos de estar viviendo una plenitud con Él, sabiendo que nosotros no necesitamos riquezas terrenales, porque al fin nadie se las puede llevar. Y si nadie se las puede llevar, entonces ¿por qué voy a estar perdiendo tiempo en las cosas terrenales? Vamos a trabajar dentro de lo que el Señor nos permite, pero cuando no, pues hay que estar tranquilos en Él y por Él. Repito, y destruirá, dice, en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Debemos saber que quien el que quita esa cubierta de ese pecado, bueno, ya la quitó, se llama Jesucristo. Él la quitó en la cruz. Y hay quienes pues no lo han querido entender, quieren seguir haciendo, perdón, en su humanidad el esfuerzo. Pero Él lo hizo todo por usted y por mí y por toda la humanidad. Miren lo que dice el 8. Destruirá, dice, a la muerte para siempre y enjuagará. Jehová dice, enjuagará, dice Jehová, dice el Señor, toda lágrima y de todos los rostros, y quitará, dice, la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Aquí está donde Él ya lo ha dicho, ya lo hizo a través de su Hijo amado. Porque en lo que el Señor me tenía leyendo esta parte, ahí me llevó a Apocalipsis 21, cuando dice aquí enjuagará toda lágrima. Me llevó a Apocalipsis 21, pero no lo vamos a leer ahorita, vamos a salir de esto, pero sí lo vamos a ir ahí porque me lo puso. Porque ahí cuando me llevó a esa parte, también en el Espíritu me puso esa otra palabra. Destruirá, dice, a la muerte, ya la destruyó en la cruz, ¿verdad? Para siempre. Por eso tenemos que saber lo que el Señor ha manifestado a través de este instrumento infinidad de veces, que en los hijos nosotros no morimos, somos eternos porque Él nos dio vida eterna. Él nos hizo a imagen y semejanza, igual que Él, ¿verdad? En espíritu. Entonces debemos de entender que Jesús murió en la cruz. Nosotros andábamos muertos, sí, pero fuimos resucitados por Él, ¿verdad? Él nos dio la vida eterna y eso es lo que tenemos que Él vino a quitarnos de ese yugo que nosotros solos no podíamos. Era imposible, pero Él sí pudo quitarnos todas esas cosas que nosotros no podíamos. Por eso Él vino a abolir la ley, porque no la podíamos cumplir, ¿verdad? Repito, destruirá, dice, la muerte para siempre. Y enjuagará Jehová, dice el Señor, toda lágrima de todos los rostros. Y quitará, dice, la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Tenemos que saber que el Padre mandó una sola ofrenda. Antes Él permitía que la gente llevara ofrendas para limpiar el pecado. Pero al ver el Señor que su pueblo llevaba una ofrenda, vamos a llamar un cordero por llamarlo así, o un toro, qué sé yo, lo que en ese tiempo, o dinero, desconozco, pero el Señor no le interesaba esas cosas, y eso es lo que la gente nunca quiso entender. Al Señor no le interesaba eso. El Señor lo que quería era un corazón que cambie, porque un cristiano es una nueva criatura. O sea, si sigue el cristiano haciendo las cosas viejas, es claro, significa que Jesús no ha llegado a su vida. Lo conoce de referencias, pero no ha llegado a su vida, porque cuando Jesús llega a su vida, somos completamente diferentes. Somos completamente diferentes. Somos una nueva criatura. Y eso es lo que debemos de entender. Por ejemplo, Jesús vino, por decir, como el Señor permitió mencionarlo hace poco, a abolir la ley, ¿verdad? Pero tenemos que entender que para nosotros ya no hay ley.
¿Y por qué? Porque vamos a decir, un cristiano no va a andar haciendo las cosas que no agradan. Entonces, aunque la ley esté, no nos preocupa, porque sabemos que hacemos las cosas que a mi Padre le agradan. Como dijo Jesús, que me permite casi todas las veces mencionarlo, infinidad de veces. Mi Padre nunca me ha dejado solo, porque siempre hago lo que a Él le agrada. Entonces, si nosotros estamos haciendo lo que a Él le agrada, ¿por qué nos vaya a preocupar una ley? Ni celestial, porque no la vamos a incumplir, ni mucho menos terrenal. Pues hemos mencionado varias veces, muy pocas veces, pero lo hemos mencionado, por decir, si en la tierra una ley, vamos a decir una esquela, vale 1000 empiras, no me preocupa. Y cualquiera puede decir, no le preocupa porque seguro tiene cómo pagarla. No, es que a mí no me manda el Señor que yo vaya a incumplir leyes. Entonces, si yo cumplo las leyes, no me preocupa. Entonces, si nosotros estamos haciendo las cosas que a Él le agradan, ¿por qué nos podríamos preocupar? No tenemos por qué estarnos preocupando absolutamente de nada. Así es, Él cumplió la ley en la cruz por cada uno de nosotros. 9. Y se dirá, dice, en aquel día, he aquí, este es, dice, nuestro Dios, y le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, dice, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, que ya nos la dio a través de su Hijo amado. Entonces, como hablábamos en el Señor, cuando Él dice, y toda lágrima de todos los rostros, entonces Él me llevó en su momento a Apocalipsis, y vamos a irnos ahí, en Apocalipsis 21, para ver que el Señor nos permita entendamos. Apocalipsis 21. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice aquí, en Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo, dice, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y aquí es donde a veces he escuchado muchas personas, y de repente siempre van a haber muchas personas como no sabría cómo explicarlo ahí, como siempre, como dudando, porque aquí dice, por ejemplo, y el mar ya no existía más. ¿Y por qué decimos en el Señor dudando? Porque cuando menciona aquí, y el mar ya no existía más, generalmente las personas se van a la playa, al océano ahí, a lo material. Y cuando el Señor menciona aquí, a través de, este fue un sueño de Daniel, ¿verdad? Juan. Okay. Bueno, entonces dice aquí, y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Cuando el Señor dice, y el mar ya no existía más, es cuando en aquellos entonces, antes nosotros andábamos en tribulaciones, como las olas del mar, fluctuando de un lado y para otro. Yo entiendo que hay quienes hay momentos que les puede doler un poquito la cabeza, porque igual me dolía a mí cuando escuchaba por decir mar, cuando escuchaba por decir casa, cuando escuchaba por decir templo. Decía yo, ¿cómo va a ser el templo del Señor si el Señor es inmenso? Pero Él le plació venir a morar en mí y igual en cada uno de ustedes. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Entonces ahí es donde a veces se pone difícil, pero es simple. Cuando se pone difícil es porque todavía en ese momento, cuando a mí me dolía la cabeza, es porque todavía andaba en carne. Pero una vez que el Señor me va enseñando la palabra, como dice Juan 6:63, que las palabras que yo digo, dice el Señor, son espíritu. Entonces, cuando la persona anda en carne, la carne para nada, dice, aprovecha las cosas espirituales. Vi un cielo nuevo, dice, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no, oiga bien, existía más. Yo, Juan, vi, dice, la santa ciudad, dice, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dice, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada
para su marido. Así debemos de estar nosotros para recibir al Padre, para recibir a Jesucristo a través del Espíritu Santo. Debemos de estar como una esposa. Fíjense que cuando el Señor menciona mucho la parte de esposa, siempre me ponía a memoria que debemos de entender que cuando un matrimonio, la esposa está dispuesta para el esposo. Sí, y el esposo para su esposa. Entonces, está sujeto, como dice la hermana aquí Linda. Entonces, tenemos que ver, ¿sujeto a qué? Que no guardamos para la esposa o para el esposo, aunque yo antes que no estaba el Señor en mi vida, no lo hacía, pero ahora entiendo por qué. Porque la fidelidad de mía para con mi esposa vino una vez que me enamoré de mi Padre, me enamoré de Jesús y del Espíritu Santo. Entonces, la fidelidad que Él puso en mi corazón para con Él, la pudo alcanzar mi esposa, la pudieron alcanzar mis hijos, porque antes de eso no era fiel, ni con mi esposa, ni mucho menos con el Señor. Pero una vez que llegó a mi vida y me puso aquí, como dice, como la esposa atraviada para su marido, así me puso a mí para con Él. Entonces, desde entonces me guardo para Él, y eso de que Él permite que me guarde para Él, lo recibe mi familia, porque también me guardo del mundo, de todo lo que puede ser adulterio, cualquier cosa de la que Él habla en la Escritura. Dispuesto como una esposa atraviada para su marido. Y oí, dice, una gran voz del cielo que decía, he aquí. Oiga bien lo que esas partes donde se le hace difícil todavía a la gente, de lo que estaba mencionando el Señor hace poco. Dice aquí, he oído, dice, una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará, dice, con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ustedes recuerden que en la palabra aparece como su Dios. Casualmente hoy hablaba con mi esposa sobre eso, que digo aquí mi Dios porque está escrito, pues. Y como tal, hay personas que cuando ya dicen, no, pero ahí dice Dios y no dice Padre. Pero yo sé que Él es mi Padre. Y entonces debemos de empezar a entender que aunque dice Dios, aunque dice aquí Dios, debemos de saber que es nuestro Padre. Porque Él, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida, cuando creemos en Él, Él nos constituye hijos. No lo vamos a leer, pero está en Juan 1, 13 por ahí, 13, 14 por ahí, donde dice que el que cree, Él lo constituye hijo. Y eso es lo que debemos de entender. Y oí una gran voz, dice, del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y mora, dice, con ellos. Ahí es donde debemos de entender que nosotros somos templo y morada del Padre, de Jesús. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Él dijo, Jesús antes de irse dijo, no los dejaré huérfanos, les mandaré. En unas partes aparece el Consolador y en otras partes aparece el Espíritu Santo, pero es lo mismo, ¿verdad? O sea, es Él donde dice, voy a morar en cada uno de ustedes a través del Espíritu Santo. Ahí es donde la gente a veces no entiende, cuando el Señor le redarguye a través del Espíritu Santo que no haga algo que no es agradable para Él. A veces la gente lo digo porque lo escuchaba, y también antes de conocer al Señor, tal vez yo lo hice muchas veces o infinidades de veces, cuando pensábamos, es una corazonada la que tal vez se nos venía sobre de algo, y no, ese era el Espíritu Santo redarguyendo, queriendo, avisando o diciéndome, hijo, ese camino no es el que llevas, no es el correcto. El correcto es este. Y entonces a veces la gente decía, es que el sexto sentido, la corazonada. No. Es el Espíritu Santo hablándonos. Rápido, repito. Y oí una gran voz, dice, del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios
con los hombres. Y Él morará, dice, con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fue una decisión del Padre, fue una decisión de Jesús, junto con el Padre y el Espíritu Santo, venir a morar, estar en mí. Que andábamos en el mundo, que andábamos haciendo lo que no le agradaba, yo sé, pero a Él le decidió venir a morir en nosotros, para cada día irnos limpiando, irnos transformando, porque recuerden, solo santificados podemos llegar al Padre, porque Él dice que nosotros somos santos, pero porque Él es santo, pero tenemos que ir siendo transformados, purificados cada día, como dice Jesús, nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, cada momento. 4. Y aquí es donde el Señor me trajo a memoria, dice, y enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ahí es donde debemos de entender, donde dice, y enjuagará Dios, dice, toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces ahí es donde el Señor trae a memoria, cuando por decir lo del mar, cuando estábamos antes fluctuando en tribulaciones en el mar, como por ejemplo podemos traer a memoria cuando el mar se embraveció, que estaba Jesús con los apóstoles y ellos tuvieron miedo. ¿Y cuándo tuvieron miedo? Cuando miraron las tribulaciones, cuando miraron la dificultad, cuando tuvieron miedo de que creían que podían perecer. Entonces, ¿quién puso la paz? Jesús. Entonces tenemos que ver que una vez que Él dijo, enmudece, el mar se tranquilizó. Entonces, así mismo es en nosotros, que una vez que Él llega a nuestra vida, nosotros estamos con Él y Él con nosotros, entonces todo ese tipo de situaciones de temores y todo lo que hay en ese momento se acaba, porque a nosotros lo que llega es la paz, el amor, la misericordia, la confianza, la templanza, pero solo con Él y por Él, repito. Y enjuagará Dios, dice, toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá, dice, muerte, ni habrá más llanto, o sea, ya no hay más tribulación, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, una vez que nosotros, que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo está en nosotros, todas las cosas a los cristianos nos vienen a bien. O sea, ¿cuál tribulación? La gente habla de tribulaciones porque todavía falta de llenura de Jesús en sus vidas. Pero si Jesús está en sus vidas, ¿por qué va a haber tribulación? Si Él dice que antes de que las cosas vengan, se van a disipar por la luz, porque Él es luz y nosotros somos luz. Cada día que Él nos lleva de gloria, de victoria en victoria, cada día. Dice, las misericordias son nuevas cada mañana. Gástelas de hoy, no se preocupe, mañana son nuevas. Ame, dele la palabra al que el Señor la permite, pero al que el Señor le permite. No vaya a darle al que no, porque como dice el Señor, no tire las perlas a los cerdos porque las van a pisotear. Pero si se las damos a los hijos, sabemos que la vamos a disfrutar. Y el que estaba, dije, sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Oigan bien, yo hago nueva todas las cosas. Ahí volvemos en el Señor. Cada cristiano es una nueva persona estando en Jesús. Si un cristiano sigue haciendo las cosas que al Señor no le agradan, no está haciendo absolutamente nada. Casualmente ayer leíamos un 1 Santiago, que lo escuché a la hermana Linda, y me hizo el Señor repasar una parte, y fíjense que lo voy a leer en el Señor, solo para que entendamos de lo que estaba el Señor hablando de una nueva persona. Santiago 1:26. Miren, para que entendamos, por eso lo vamos a leer con el Señor. ¿Lo tenemos? 1
Santiago 1:26. ¿Lo tenemos? ¿Lo halló Santo? ¿Irra? ¿Junior? ¿Ya? Dígale la página que es ahí para que le ayude a... ¿Lo tenemos? Miren lo que dice. Si alguno se cree religioso entre vosotros, oiga bien lo que dice aquí para que entendamos en el Señor. Si alguien todavía está haciendo eso, ¿verdad? Dice aquí. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña, dice, su corazón. O sea, el Señor le dice, a mí no me estás engañando, te estás engañando solo. Entonces, pero el Señor me permitía agregarle, aunque dicen que en la palabra no hay que agregarle en la escritura, pero tenemos que saber que aquí aparece como por decir, si alguno no refrena su lengua, pero recuerden que aquí solo está el Señor poniendo una parte. El Señor muchas veces hablaba por parábola y aquí dice su lengua, pero si alguno no refrena su lengua, si alguno no refrena su mal pensamiento, si alguno no refrena su manera de actuar, y vaya sumándole cuantas veces o cuantas cosas le va poniendo el Señor en su corazón a través de su Espíritu Santo, si alguno no refrena la chismografía, si alguno no refrena el egoísmo y todo lo que puede ir anexando, dice aquí, mire, envidia, si alguno no todavía está con envidia, si está con prepotencia, si está con orgullo, todo lo súmale, el Señor lo puso ayer, dice aquí, sino que engaña su corazón. Y miren lo que es aquí, la religión de tal es vana, es falto, es vacío. O sea, le dice el Señor ahí, yo no estoy morando en ese corazón. Entonces, porque Él dice, los cristianos son ¿qué? Nuevas criaturas. ¿Qué significa ser nuevas criaturas? Todas las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. He aquí todas son hechas, dice, nuevas. Perdón, quería como ir, pero me quitó el impulso. Y el que estaba sentado, dice, en el trono, dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, oiga bien lo que dice aquí, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. O sea, todo está hecho. Jesús hizo todo en la cruz por usted y por mí y por toda la humanidad. Si quieren todavía quienes seguir sacrificándose en ayunos o haciendo obras, no digo que si alguien puede hacer una obra que la haga, pero que la haga porque lo sienten en el corazón, porque el Señor se la pone, pero no porque quiera agradar al Señor por la salvación, porque ya somos salvos, y eso es lo que tenemos que entender, porque dice, repito aquí, hecho está, yo soy el alfa y el omega. O sea, aquí Él no dejó nada incompleto, Él lo dejó todo completo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida, gratuitamente. Si está alguien queriendo comprar con dinero, no está haciendo nada. Si está queriendo alguien comprar con obras, no está haciendo absolutamente nada, porque es gratis. Si está alguien queriendo comprar con diezmos, si lo quiere dar, pues el pastor lo va a agarrar, se lo va a comer o qué sé yo lo que pueda. Eso lo puede invertir de repente en la iglesia, ¿verdad? Pero lo que tenemos que saber, que si lo hacen, pero que si es por la salvación, no está haciendo nada, porque la salvación aquí dice gratuita, gratuitamente dice.
de la fuente del agua de la vida. ¿Y quién es la fuente del agua de la vida? Es Jesucristo. Y eso es lo que debemos de entender. Y con esto terminamos. El que venciere, dice, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será, oiga bien lo que dice ahí, mi hijo. Pero venciere, ¿qué significa vencer? Ya recuerden que Jesús venció todo en la cruz. Es no seguir haciendo las cosas que el Señor me le agrada. El que bebe, deje de beber. El que le gusta la chismografía, deje de ser chismoso. El que le gustaba la drogadicción, deje de drogarse. El que le gustaban los pleitos, deje de estar pleiteando. Todo lo que no agrada, pues vaya sumándole cuantas cosas quiera o cuantas cosas el Señor les pone en el corazón. El que adulteraba, deje de adulterar. Repito. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré, dice, su Dios, y él será mi hijo. O sea, el que venciere, oiga bien, heredará todas las cosas, no parte de las cosas. Pero hay que vencer. Si alguien le llega con un cuento, no le siga la chismografía. Si alguien le llega con un trago o le dice, mira, que una cerveza no te va a hacer nada, hágase un lado. Como la semana pasada, por cierto, el Señor permitió tocar eso, donde decía, mejor como Josué, ¿verdad? Josué, mejor que digan, aquí corrió José, aquí corrió, y no que digan, aquí pecó. Entonces es mejor hacer, él corrió, pero no pecó contra el Señor, porque el problema no es lo que la persona pueda hacer con otra persona, el problema es que el pecado llega al Padre, llega a Jesús, al Espíritu Santo. O sea, están como dicen, pisoteando la salvación que ya fue dada para usted y para mí. Solo repito el mismo. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. No dice, y él será mi siervo, él será mi hijo. Y eso es lo que debemos de entender. Démosle gracias al Señor, amadísimo Padre. Te damos gracias por la palabra que nos has permitido escuchar y recibir esta preciosa noche. Te pido que me permitas atesorarla en mi corazón, y sobre todo que me permitas ser una persona hacedora de esa palabra. Ya no quiero ser una persona solo oidora de la palabra, sino que me permita ser hacedor de esa palabra. Asimismo, reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no lo borres nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.